Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aloysius Emil Hernández Rojas. Actualmente curso el sexto cuatrimestre de la carrera en licenciatura de Administración de Empresas Turísticas. El día de hoy vamos a hablar sobre el budismo, una religión que no adora a una deidad, cree en la meditación. Pero empecemos con ¿qué es el budismo? El budismo es una tradición espiritual y filosófica originada en la India, que resulta difícil de definir de manera estricta debido a su diversidad de corrientes y su integración con otras religiones y filosofías, especialmente en Asia. No está estructurado como una iglesia con dogmas, jerarquías o una capital central, sino que se compone de comunidades, escuelas y prácticas diversas, lo que hace que sus límites sean difusos. Más que una religión en el sentido tradicional, el budismo es considerado una sabiduría o una forma de vida derivada de las creencias del hinduismo, pero surgida como una reacción contra el ritualismo excesivo del brahmanismo. Conserva elementos como la creencia en la reencarnación y la importancia de la meditación, pero se centra en la necesidad de liberarse de las apariencias y el sufrimiento. Pero empecemos con ¿quién fue Buda? El Buda fue un ser humano histórico, cuyo nombre real era Gautama, también conocido como Siddhartha o Sakyamuni, nacido alrededor del año 560 a.C. en Kapilavastu, en los confines de Nepal, dentro de una casta de nobles guerreros. Su padre era el rey Suddhodana y su madre Mahamaya. Tras una vida de privilegios y riqueza, abandonó su hogar para buscar una solución al sufrimiento humano, logrando finalmente la iluminación y convirtiéndose en el Buda, es decir, el despierto o iluminado. Muy bien, al ser el iluminado, nos viene otra cuestión. ¿Qué es la iluminación? La iluminación, según la tradición budista, es el estado de comprensión plena y liberadora que alcanzó Gautama tras años de meditación y ascesis. Consiste en una profunda realización sobre la naturaleza del sufrimiento y la manera de superarlo, lo que permite liberarse del ciclo de sufrimiento y renacimiento, rompiendo cada una de estas partes de reencarnación, y así estar en el nirvana. Pero, ¿qué significa Buda? La palabra Buda significa el despierto o el iluminado, como antes lo había mencionado. No es un nombre propio, sino un título que se otorga a quien ha alcanzado la iluminación, es decir, la comprensión suprema de la realidad y la liberación del sufrimiento. Sí, el Buda fue un ser humano. Aunque su vida está rodeada de leyendas y elementos simbólicos, los relatos históricos lo presentan como un hombre que vivió, reflexionó y enseñó en el norte de la India en el siglo VI a.C. ¿Qué nos queremos decir? Sí, realmente fue un ser humano. Sin embargo, él se alzó entre aquellos humanos, siendo el Dios supremo. ¿Por qué? Porque se liberó de cada sufrimiento que tuvo alrededor de su vida. ¿Hay pruebas de la existencia del Buda? Sí, existen pruebas históricas indirectas sobre la existencia del Buda, principalmente a través de textos antiguos, tradiciones orales y restos arqueológicos relacionados con los primeros seguidores y comunidades budistas. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras antiguas, la frontera entre historia y leyenda es difusa. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos con sinceridad el hecho de que sí haya existido el Buda. Sin embargo, los creyentes en Buda o en esta religión, básicamente ellos sí creen que haya existido por los restos arqueológicos, tradiciones orales o textos antiguos, como ya lo había mencionado antes. Pero, ¿tenía el Buda poderes psíquicos? El texto no menciona que el Buda tuviera poderes psíquicos. La tradición budista, especialmente en algunas corrientes, le atribuye facultades extraordinarias, pero el núcleo de su enseñanza y ejemplo es humano y accesible a todos, basado en la experiencia y la sabiduría, no en milagros. Realmente a lo que nos referimos es que Buda sí fue un ser humano, realmente no era como una deidad que cumpliera milagros, como en otras religiones que se cree que los milagros
pues básicamente eran de esta índole. Sin embargo, Buda solamente ha enseñado que con base a la meditación tú puedes liberarte. Pero ¿cómo era la relación del Buda con su familia? Gautama se casó joven con su prima Yashodhara y tuvo varios hijos, incluyendo un hijo llamado Raula. A los 29 años, tras el nacimiento de su hijo, decidió abandonar su vida familiar y principesca para buscar la verdad y la liberación del sufrimiento. Aunque su partida fue dolorosa para su familia, posteriormente algunos de sus familiares, como su hijo Raula y su tía Mahaprajapati, se unieron a la comunidad budista porque ellos creían en él. Tal vez fue muy doloroso la despedida de esta persona, de Buda, pero al final se compadecieron y dijeron, bueno, vamos a darle una oportunidad. ¿Qué es el budismo? Como ya lo habíamos mencionado antes, es una sabiduría y una tradición espiritual derivada del hinduismo. Realmente, el budismo es una derivada del hinduismo, como ya lo había mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque el hinduismo relata o son los principios del budismo. Sin embargo, en reacción contra el ritualismo del brahmanismo, esto es lo que diferencia del budismo al hinduismo. Muy bien, ¿cuáles son las principales enseñanzas del Buda? Las principales enseñanzas se resumen en las 4 nobles verdades. La existencia implica sufrimiento, el sufrimiento tiene una causa, el apego y el deseo. Es posible superar el sufrimiento y hay un camino para lograrlo, el noble óctuple sendero, que incluye la sabiduría, la conducta ética y la disciplina mental. El nirvana. ¿Cómo se logra llegar a él y qué es? El nirvana es el estado de liberación total del sufrimiento y del ciclo de renacimientos, lo que logró Buda después de muchos años. Se alcanzó mediante el desapego, la comprensión profunda de la realidad y la práctica del noble óctuple sendero. Es la meta última del budismo. Esto gracias a la meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Y cómo se practica? La meditación es una práctica central en el budismo, orientada a la concentración, la introspección y la comprensión profunda de la mente y la realidad. Se practica mediante técnicas de atención plena, observación de la respiración y contemplación de la impermanencia y el desapego. ¿Qué es la sabiduría y cómo se logra? En el budismo, la sabiduría es la comprensión directa de la verdadera naturaleza de la realidad, especialmente la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo permanente. Se logra a través de la meditación, el estudio y la práctica ética. Cada uno de estos pasos los logró Buda. Por eso se le cree que el Buda es la liberación del hombre. De acuerdo al budismo, se explica el origen del universo. Sostiene que el universo no tiene un principio absoluto ni un creador. Todo es ilusión y encadenamiento de causas y efectos. El mundo no tiene comienzo ni fin, y los seres no son creados por un Dios, un espíritu o la materia, sino que surgen y desaparecen en un ciclo interminable. Y bueno, por esto damos por terminado la parte del budismo. Es una introducción muy corta. Sin embargo, tocamos cada uno de los temas más importantes de esta religión.